Buenas tardes a todos. A Inocencio, buenas Buenas tardes. tardes. Muchas Buenas tardes. gracias. Gracias de nuevo por su sí, por su disponibilidad, por sus fantásticas conferencias y enseñanzas. Y un sábado más, pues estamos aquí escuchando el tema de hoy. Hoy hablamos sobre, aprovechando que es Corpus, el poder de la Eucaristía, ¿no es así? Así es, Mauricio. Ok, lo haremos para todos los oyentes, toda la gente que nos ve desde YouTube o que nos verá más adelante. Será el formato habitual. Empezaremos con una conferencia, una formación de 45 o 50 minutos, luego 15 o 20 minutos de preguntas. Las dudas que tengan, por favor, las pueden hacer por YouTube. Simplemente las van escribiendo y ya las iremos respondiendo. Y luego, pues, un regalo, una pequeña oración de despedida. Pues padre, muchas gracias. Gracias y empiece cuando usted quiera empezar. Sí, bueno, un saludo cariñoso a ti, Mauricio, y a todos nuestros queridos amigos que se están conectando, se han conectado más que con nosotros, a través del programa se conectan con la Santísima Trinidad, con el Dios uno y trino. A todos de nuevo mi saludo cariñoso, fraternal, alegre, gozoso, como debe ser el cristiano. Y vamos a iniciar con una breve plegaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que eres un solo Dios, ilumínanos en esta enseñanza que vamos a dar sobre este gran misterio de la Eucaristía. Padre, glorifica tu nombre, tú que enviaste a tu Hijo por amor para salvarnos. Y tú, Jesús de Nazaret, que moriste en la cruz y nos dejaste este memorial, danos ahora el Espíritu Santo, sin el cual no podemos penetrar este misterio tan grande y tan hermoso de la Eucaristía. Espíritu de Dios, ven, inúndanos, ilumina a quien va a dar la enseñanza, pero también da la docilidad, la apertura de corazón y el entendimiento a quienes la van a escuchar. Y pues sea todo por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre Eucarística. Todo para gloria tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mañana es fiesta del Corpus Christi, para ser más correctos, fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la expresión Corpus Christi ha sido durante muchos siglos. Sin embargo, siempre se hacía mención solo al cuerpo de Cristo y no a la sangre de Cristo. En sí, esta fiesta litúrgicamente correspondería al jueves pasado. Incluso antes se decía en España, hay 3 jueves en el año que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Dado que en muchas partes no es día festivo, el jueves la Iglesia no puede pasar de largo este acontecimiento y lo pasa al domingo siguiente del Corpus Christi, o sea, después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Son 60 días después de la Pascua. Entonces, por esa razón hemos escogido este tema para el día de hoy. El tema es el poder de la Eucaristía. En verdad es un tema hermosísimo y es un tema que no podemos penetrar en una sola enseñanza. Dejaremos que el Espíritu Santo tome las riendas para que digamos lo más importante. Y esta enseñanza puede cambiar la vida de una persona. Si después de participar en ella comprendiéramos mejor lo que es el misterio eucarístico y realmente lo tuviéramos en el lugar que Dios quiere, estoy seguro de que va a cambiar la vida de todos nosotros. ¿Y qué es la Eucaristía? Pues la Eucaristía es un sacramento que instituyó nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo. Después de cenar la cena pascual judía, instituye la cena pascual cristiana. En este sacramento, el sacramento tiene 2 partes. Una parte visible es un signo, una señal que perceptible, y una parte invisible que es lo que contiene realmente esa parte visible. Por ejemplo, el agua es un signo que lava, limpia y luego
estoy hablando del sacramento del bautismo. La gracia es que nos limpia realmente del pecado. Esa es la parte que no se ve. La Eucaristía tenemos dos signos, ¿verdad? El signo del vino y el pan, o el pan y el vino, pero luego contiene exactamente el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Les voy a llevar a ustedes, quiero que estén bien atentos, a muy lejos en la historia. Vamos a ir al año 1477 antes de Cristo. O sea, imagínense, estamos hablando ahora de 3470 años más o menos. A eso le vamos a llevar. Quizá un poquito más, todavía más atrás, que no tenemos cuántos años fueron porque fue prehistoria, ¿verdad? Si podemos ir hasta Caín y Abel, si queremos hasta Adán y Eva. Vamos a ver. Dios no necesita que nosotros le ofrezcamos algo a Él. Somos nosotros los que lo necesitamos. Por ejemplo, Dios no necesita que usted vaya a misa. Es usted el que necesita ir a la misa. Pero Dios no. Entonces, el ser humano, queriendo de alguna manera expresar la fe, el amor en Dios, desde la historia primitiva ha ofrecido algunos sacrificios. Por ejemplo, Abel ofrecía ganado, corderos, cabritos. Caín ofrecía frutos del campo. Porque en la antigüedad las personas trabajaban en esas dos cosas, no había otra. O trabajaban la ganadería o trabajaban la agricultura. ¿Qué le podían ofrecer a Dios? Para demostrar que Dios era lo más importante, que era lo primero en su vida, el primer fruto que recogían en el campo, por ejemplo, trigo, uvas, ¿verdad? Se lo ofrecían a Dios. O también el primer hijo de la oveja, de la cabra, de la vaca, se lo ofrecían a Dios. ¿Acaso Dios necesitaba un cordero, un cabrito, o necesitaba uvas o cebada o pan? Por supuesto que no. Pero Dios se adaptaba a la mentalidad humana, a su pedagogía, y Él aceptaba ese sacrificio que realmente ofrecían. Segunda cosa, esto es como un preámbulo. Los seres humanos, desde toda la historia y hasta la prehistoria, ¿verdad?, que no conocemos, se ha valido también de un signo para expresar el amor humano. ¿Cuál es ese signo? Comer juntos. Dos amigos manifiestan su amistad comiendo juntos. Dos enemigos no podrían comer juntos. Uno se levantaría de la mesa. Es imposible. Por eso el comer juntos, y de hecho modernamente lo hacemos también. En nuestra misma iglesia, cuando hay un bautismo, ¿cómo se celebra después? Con un banquete. Cuando hay una primera comunión, igual, con un banquete. Cuando hay una boda, ¿cómo se expresa? Con un banquete. Entonces, estos dos elementos son fundamentales como preámbulo para que luego podamos entender nosotros realmente lo que es la Eucaristía. Y vamos ahora a ese tiempo, 1450 años, número redondo. Estamos hablando del Éxodo, el pueblo de Dios que está en Egipto esclavo. Habían ocurrido ya 9 plagas. Cuando pregunto cuántas fueron las plagas de Egipto, no sé por qué siempre me dicen 7, ¿no? Fueron 10. Y yo le digo, menos mal que nada más se cayeron 7 porque fueron 10. La última fue la más terrible. La última consistió en que iba a morir el hijo primogénito de cada familia egipcia. Ante la dureza del faraón y de ese pueblo egipcio, de dejar libre al pueblo de Dios, que todavía ni siquiera era pueblo, estaban llamados, era una serie de aglomerados humanos que luego empezarían a ser realmente pueblo de Dios, sobre todo después del Éxodo y cuando ya recibieron los mandamientos de la ley de Dios en el monte Sinaí o monte Oreb. Pero bueno, el pueblo de Dios, pueblo hebreo, también se llama así, que luego lo llamamos también pueblo judío y también hoy pueblo de Israel. Es la misma realidad. Dios le dijo a Moisés, no se lo voy a leer porque es muy largo y no tendríamos el tiempo, pero es el capítulo 12 del libro del Éxodo. Se lo voy a decir con mis propias palabras. Dios le dijo a Moisés, mira, tome cada familia
subrayen la palabra familia, un cordero o un cabrito de 1 año, macho, sin mancha ni defecto. Se lo van a comer asado, pero con la sangre de ese cordero van a pintar los dinteles de las puertas. Vamos a decir, para no tener problemas, las puertas. Eran los dinteles, una parte de las puertas. Hoy va a ser Pascua, Paso. Las puertas que estén pintadas con la sangre se van a ver libres de la 10ª plaga. Va a pasar esta noche un ángel y cuando vea la puerta con la sangre del cordero, pasa de largo. Eso es Pascua, paso. Cuando la puerta no esté pintada, pues ahí va a morir el hijo primogénito. ¿Qué puertas no iban a estar con la sangre? Las puertas de los egipcios. ¿Qué puertas iban a estar? La puerta de los hebreos o judíos, futuro pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso fue una realidad, no es una leyenda. De ahí incluso viene lo más importante para el pueblo judío hoy es el memorial de haber salido de la esclavitud de Egipto. Por muchos años fue su fiesta de independencia. Actualmente, habiendo regresado en 1948, tienen otro día de independencia, pero la fiesta de Pascua en el mes de abril es lo más importante para ellos. Esto lo explicamos en la Semana Santa pasada en una de las conferencias que dimos también. Y Dios le dijo a Moisés que comieran ese cordero con panes ácimos, o sea, sin levadura, con copas de vino y con hierbas amargas para recordar las amarguras que habían pasado, asado, que lo comieran todo. Y si una familia era muy pequeña, pues se unía a otra familia para comer el cordero. Se iba a llamar el cordero pascual. El pueblo de Israel iba a estar, o el pueblo hebreo, ya listo para cuando el Señor indicara. Y esa noche pasó el ángel de Dios, murió el hijo primogénito del faraón y de cada familia egipcia. La tragedia más grande fue la 10ª plaga. Y el faraón le dijo, váyanse, váyanse. Y el pueblo de Dios, con todas sus pertenencias, salió hacia la libertad. Sabemos que luego el faraón lo persiguió a los pocos días y el Señor, por la mano de Moisés, abrió las aguas del Mar Rojo y pasó. También eso es Pascua, paso de la esclavitud de Egipto a través de las aguas del Mar Rojo a la libertad. Yo le digo, esta fiesta ustedes la van a recordar, van a tener memoria de ella a lo largo de toda su historia. Y de hecho todavía Israel, te repito, en el mes de abril celebra este acontecimiento. Ese es el primer cuadro. Segundo cuadro. Vamos ahora al tiempo de Jesús. Vamos a hace 2000 años, número redondo. San José, la Virgen y el niño Jesús eran judíos. Todos los años iban a Jerusalén. En tiempo de Pascua, San José compraba un cordero, lo mandaba sacrificar, ¿verdad? Es otra palabra que subrayamos, sacrificar, y lo comían en un banquete, otra palabrita para también subrayar, se la voy a recordar luego, banquete, sacrificio, familia, y ofrecían ese cordero en memoria, ¿verdad?, del acontecimiento de la Pascua de sus antepasados. Jesús hizo eso durante toda su vida, mientras vivía San José y también pues la Virgen María. Tercera escena, Cafarnaúm. Jesús multiplicó los panes y los peces, comieron 5,000 hombres, recogieron 12 canastos y al día siguiente buscan a Jesús y él en la sinagoga de Cafarnaúm, existen las ruinas de la sinagoga de Cafarnaúm, dijo algo que fue impresionante. Esto ahora entramos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Digo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Le dijo Jesús, pues, ustedes no pueden ser mis discípulos si no comen mi carne y no beben mi sangre. El auditorio entendió perfectamente que Jesús hablaba de comer su carne y beber su sangre. Tanto es que pensaron así. Este discurso es duro. ¿Quién va a ser caníbales? ¿Quién va a comer su cuerpo y va a comer su sangre y va a beber su sangre? Y muchos se fueron y dijeron, qué lástima. Jesús, con lo bien que habla,
un discurso tan hermoso, tan sabio, ha hecho tanto milagro, pero se volvió loco. ¿Quién va a comer su carne y a beber su sangre? Ahí Jesús hizo la promesa de la Eucaristía. Esta parte es bien importante porque San Juan es el único evangelista que no narra la institución de la Eucaristía. Lo narran San Mateo, San Marcos, San Lucas y también el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero San Juan nos lo narra en este capítulo 6 y también en la última cena, cuando se habla de lavar los pies a los discípulos, nos está hablando de las disposiciones para celebrar bien la Eucaristía. Vamos ahora a otra escena. Jesús va a morir el viernes. De hecho, murió el viernes, como sabemos, a las 3 de la tarde. Ya ese año él no podía celebrar el banquete pascual judío el día que tocaba, que era el sábado. Recordemos que los judíos comienzan el día a las 6 de la tarde, o si queremos, cuando se pone el sol. De tal manera que la fiesta comenzaba el viernes para nosotros, en la tarde o en la noche. Para ellos, el día comenzaba en la noche. O sea, es diferente cómo se marca. Por eso se habla de triduo pascual. Jesús entonces manda a preparar la cena pascual un día antes, el jueves en la noche, o para ellos 2 días antes. Para ellos, de acuerdo a cómo contemos, pero no tiene importancia eso. Jesús celebra la última cena de su vida el jueves, que lo llamamos Jueves Santo. ¿Qué pasa en esa cena? Comen un cordero asado con hierbas amargas, copas de vino y panes ácimos. Termina esa cena pascual y Jesús instituye una nueva cena, un banquete, que es la Eucaristía. Lo que voy a decir ahora no consta en la Biblia esas letras, porque no tengo el tiempo de hacerles todas las citas. Le diré, por supuesto, la parte que consta también en la Sagrada Escritura. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, miren, esto consta también, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Mañana me van a quitar la vida, pero en verdad no me la van a quitar. Yo la voy a entregar, ¿verdad? Voy a dar mi vida, pero mañana voy a morir en la cruz. Voy a morir para manifestar a la humanidad y a ustedes cuánto los amo. Acuérdense, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Pero miren, yo quiero dejarles a ustedes mi entrega de mañana para todos los siglos, porque quiero que tengan siempre mis méritos, mi amor misericordioso. Y entonces voy a hacer algo hoy que ustedes no lo van a entender, pero lo van a creer, porque es mi palabra. Yo ni puedo engañarme ni puedo engañarles. Vamos ahora a anticipar de una manera incruenta, no sangrienta, lo que va a suceder mañana en la cruz, que va a ser el sacrificio. Y el sacrificio va a ser sangriento. Y entonces Jesús instituye la cena pascual. Toma pan, ¿verdad? Sin levadura. Y dice, esto sí que está en la Biblia, ¿verdad? Es, tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y toma la copa de vino, el cáliz, dice, este es el cáliz de la, tomen y beban todos de él. Este es el cáliz de la nueva y eterna alianza, ¿verdad? Que contiene la sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Ese muchos se traduce en multitudes, que viene a ser prácticamente todos, pero era la expresión que usó Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. ¿Quién celebraba la cena pascual judía? Una familia. ¿Quién celebra ahora esta cena? La familia, no de sangre, sino la familia de Jesús, que son los discípulos. Y él deja este banquete a la iglesia, que es la familia de Dios. Y por eso, para poder participar en el banquete eucarístico, tenemos que amarnos, tenemos que ser amigos, tenemos que ser familia. No podemos tener odio y rencor en el corazón. Podemos ahora entonces como aterrizar un poquito y decir, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es un misterio de fe y de amor. Es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Pero la Eucaristía es un banquete auténtico.
donde se come el alimento primero, que es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en segundo lugar, se come el cuerpo de Cristo y se bebe la sangre de Cristo. Por eso es un verdadero banquete. El banquete se come, repito, en familia, sin odio en el corazón. Ya esto indica que los que nos comprometemos o los que participamos en la comunión no podemos ir con odio o rencor en el corazón. Si a la hora de presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja ahí la ofrenda, no sigas, ve, reconcíliate con tu hermano y luego sigue a presentar la ofrenda. La Eucaristía es también un sacrificio. Y aquí es importantísimo creer. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, él en la cruz se iba a ofrecer, y de hecho se ofreció hasta derramar la última gota de sangre. Y ahora Jesucristo quiere que en forma de banquete quede esa misma entrega, ese sacrificio, que es un sacrificio de adoración, es un sacrificio de acción de gracias, es un sacrificio de alabanza, es un sacrificio que tiene infinito poder, porque realmente méritos infinitos, ¿verdad? Y Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Instituye también el sacramento del orden sacerdotal del sacerdocio. El orden sacerdotal tiene 3 grados. El diaconado, que no se refiere a esto la institución de Jesús. El presbiterado, lo que llamamos el sacerdote, el padre, y el obispo, sucesor de los apóstoles. Subrayemos bien esto en nuestra vida, que es la Eucaristía. Pero la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es un símbolo, no es solo un rito. Está Jesús en la hostia consagrada y en el vino consagrado con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. De ahí entendemos ya el lema o el tema que tomamos para esta enseñanza, el poder de la Eucaristía. O sea, no hay nada más grande en el universo que la Eucaristía. No hay nada más grande, más poderoso que la Santa Misa. No hay nada más santo que la Santa Misa. El Papa San Juan Pablo II, en uno de los documentos que hacía referencia a la Eucaristía, decía que la Eucaristía es el tesoro más valioso que la Iglesia ha heredado de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que se celebra la Eucaristía, entonces tenemos realmente presente a Jesús como Dios y como hombre. Y además tenemos ahí su pasión, su muerte, su resurrección. Está exactamente igual a como está en el cielo. Está resucitado en la Eucaristía. La única diferencia de ahí de la Eucaristía al Viernes Santo fue que en el Calvario fue con derramamiento de sangre. Fue cruento el sacrificio, mientras que en la cena es incruento, aunque está también la sangre de Cristo. Y ahora vamos a dar un paso atrás, luego volveremos con otro paso adelante. Antiguamente, el mismo pueblo de Dios le ofrecía a Yahvé, ¿verdad?, la sangre de toros, la sangre de carneros, la sangre de corderos, la sangre de ovejas. A veces sacrificaban centenares y miles, queriendo en alguna manera a darle un culto a Dios y también expiando sus propios pecados. Entonces querían, porque la sangre es símbolo de la vida. Tenemos que también hacer esta pequeña explicación. Cuando Jesucristo dice, tomen y coman de él, esto es mi cuerpo, no se refiere solo al cuerpo físico nuestro, ¿verdad?, que tiene miembros. Nosotros somos alma, somos mente y somos cuerpo. El cuerpo en la Biblia se refiere, es la persona completa. De tal manera que cuando Jesús dice, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo, es la persona de Jesús, la persona de Jesús. Y ahí está el cuerpo resucitado de Jesucristo, glorioso. Esto es interesante saberlo también. Para nosotros la sangre, pues, simboliza también mucho, pero para los judíos, la sangre
era la sed de la vida, era la misma vida. De tal manera que los judíos no comen animales que hayan sido sofocados, ¿verdad? Y derramamiento de sangre, porque le tenían un respeto grandísimo a la sangre. De tal manera que cuando Jesús diría luego, esta es mi sangre, es la vida, ¿verdad? En esa sangre que se derrama. Nosotros podemos entender muy bien que realmente la sangre sí simboliza la vida, y de hecho cuando se pierde la sangre se pierde también la vida. Pero la sangre que ofrecían de corderos, de animales, digamos, para juntar todo, no perdonaba pecados. No podía realmente darle un agrado a Dios en el sentido de la entrega del ser humano. Y entonces el Señor manda a su Hijo, que su Hijo es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que se va a ofrecer Él ahora como víctima en el altar de la cruz. Para que hubiera un sacrificio se necesitaba una víctima, un sacerdote y un altar. En el altar se colocaba la víctima, el sacerdote sacrificaba, ¿verdad? El cordero o el animal para ofrendárselo a Dios. Pero Jesucristo, que es el único sumo y eterno sacerdote, de esto nos habla la carta a los hebreos, va a ser ahora el sacerdote, va a ser la víctima y va a ser también el altar. Y ofrecerá un solo sacrificio, el de la cruz. Una sola vez. Se actualizará luego, no se repite. Se actualiza, se hace presente, y ahí está el misterio cada vez que se celebra la Santa Misa por un sacerdote legítimamente ordenado por un obispo sucesor de los apóstoles. De tal manera que van a quedar abolidos todos los demás sacrificios que no perdonaban los pecados, solo llamaban al arrepentimiento, a la humildad. Y ahora la sangre de Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios verdadero, recordando aquel Cordero cuya sangre había librado de la 10ª plaga. Ahora Jesucristo, con la sangre derramada en la cruz, nos libra del nuevo faraón que es el demonio y de cualquier plaga que es el pecado. Estamos ante un misterio realmente impresionante de la Eucaristía. Por eso el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesucristo. De ahí que, vuelvo y repito, lo más grande, lo más santo, lo más poderoso es la Eucaristía. El Concilio Vaticano II dice que la Eucaristía es la cima, el culmen, o sea, la parte más alta, ¿verdad? Y también es la fuente. Absolutamente, todo lo bueno que hay en la Iglesia y en la humanidad viene de la Eucaristía. Por eso es el sacramento más importante. La fuerza y la gracia de los otros 6 sacramentos viene también de la Santa Misa. Se lo dije en una ocasión. Una misa, la misa es siempre igual. La celebre el sacerdote que la celebre. La misa, una sola misa, que es la actualización de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, tiene más valor que todo lo que pueda hacer el ser humano. Sacrificios, novenas, penitencias, ayunos, jaculatorias, rosarios. Todo eso separado de la misa no tendría valor. Son como ceros que ponemos y la misa es como un uno que colocamos delante que da un valor infinito a todos los pequeños sacrificios que nosotros hacemos. Pero hay algo muy interesante que es necesario tenerlo en cuenta. Si ustedes se fijan, mis hermanos, el sacerdote les dice después, en el ofertorio, terminando el ofertorio, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ese sacrificio nuestro, ¿cuál es? El sacrificio nuestro es la vida bien vivida, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando cumplimos sus mandamientos. Nuestro sacrificio es el trabajo, el estudio del estudiante, ¿verdad? El trabajo del obrero o del profesional. También puede ser el sacrificio
doloroso de una persona enferma que se ofrenda como alma víctima al Señor, es ese sacrificio. Y se lo escuchaba a un predicador muy famoso, y voy a servirme de la imagen de él para explicarles esto a ustedes. Dice, vamos a imaginar ahora lo siguiente. Una familia con varios hijos. El hijo mayor ama muchísimo a su padre, lo ama por encima de todo. Y en un momento dado quiere hacerle un regalo valioso a su padre. Y él saca de su dinero, compra ese regalo muy valioso, ¿verdad? Y luego le dice a los hermanos que firmen ellos también la tarjeta, ¿verdad?, que van a presentar a ese padre, qué sé yo, en el día del padre, por poner un ejemplo, o en el día de su cumpleaños. Todos los hermanos firman y ellos se hacen partícipes del regalo que le va a dar el hermano a su papá. Pero en verdad lo compró él, no lo compraron ellos. Sin embargo, ellos van a quedar bien porque el hermano mayor lo va a ofrecer en nombre de toda la familia. Entonces, él le da este regalo al padre. Ahora viene la aplicación a nosotros. ¿Quién es ese hermano mayor que quiere darle este regalo al padre? Es Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros? Los hermanos menores. También nosotros firmamos. ¿Cuándo firmamos nosotros en la misa? Cuando ofrecemos, ¿verdad?, el vino y el pan, ahí está nuestra ofrenda. Cuando colocamos nuestra ofrenda, digamos el valor también material, el dinero, también estamos firmando ahí. A veces nuestro pueblo no entiende y da lo menos que puede o solo da unos centavos para que la gente crea que da algo. No entienden de que es la vida de uno la que está colocando en esa cesta. Y también hay un detallito que quizá no lo hemos explicado a los sacerdotes. Hay un momento en que el sacerdote toma el cáliz, echa el vino y luego echa unas gotitas de agua. Esas gotitas de agua es nuestra firma. El vino representa a Jesús y el agua nos representa a nosotros. Llega un momento en que el agua se identifica con el vino, ya no se puede separar. Entonces, la Eucaristía viene a ser el sacrificio de la iglesia también, porque la iglesia le ofrenda pues todo aquello que a lo largo de su semana, si es para el domingo o del día, de acuerdo a la misa, ha presentado a Dios. Levantarse temprano, el sacrificio, educar a los hijos, tratar bien a las personas, qué sé yo, el preparar la comida, el manejar el auto, el carro, el coche que tenga que manejar la persona, el servicio que nosotros presentamos, lo llevamos al altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes. Por eso cuando el sacerdote dice, tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. ¿Saben que en ese momento es Jesús quien está hablando? Se dice que el sacerdote celebra in persona Christi, o sea, el sacerdote le presta a Jesús sus labios, su garganta, su corazón, todo su ser, y Jesús usa esos labios, esas palabras que brotan del sacerdote, las hace suyas, y ahí es donde el Espíritu Santo cambia el pan en el cuerpo de Cristo. Pero dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esto significa que ahí hay dos cuerpos, bien atentos. Uno, el cuerpo de Cristo real, el cuerpo de Jesús resucitado, y el cuerpo místico de Cristo. De tal manera que en el altar se ofrece también la iglesia. De ahí que ir a la misa es una ofrenda, y hay una parte de la misa que llamamos ofertorio. Yo ofrezco al Señor allá mi vida. Lo que no puedo ofrecer es el pecado. Por eso lo primero que se hace en la introducción a la Eucaristía es pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Entonces, cada vez que vamos a la misa vamos a entregar nuestra vida. ¿Qué dice la Virgen en Medjugorje? Que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. Ya entendemos entonces cómo nuestra vida es una misa. Nuestra vida es una misa porque realmente entregamos en ella toda la semana, todo el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, todo lo que hemos hecho en el cumplimiento de nuestro deber. Y con respecto a la sangre, hay dos elementos también importantes. La sangre, por la parte
de sacrificio expresa el dolor, ¿verdad? Un gran dolor. También entonces se le ofrece en el altar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la persecución, la prueba. Se le está ofreciendo allá al Padre, firmando. Ahí estamos firmando con el hermano mayor, que es Jesús, que ofrece el verdadero sacrificio, el verdadero regalo. Y entonces nuestro sufrimiento adquiere un valor inmenso, corredentor. Pero hay un detalle también que podemos tomar. Antes de que el vino se convierta en sangre, el vino es agradable, el vino es sabroso, suele ser un vino dulce también el vino que hay en la Eucaristía. Y hasta el cielo se compara con una fiesta donde hay vinos de solera muy exquisitos. Esto significa que también le ofrecemos a Dios las alegrías, también una buena fiesta, también una buena alimentación, también un momento de compartir. Dios no es ningún aguafiestas. Sobre todo los jóvenes piensan que Dios les va a amargar la vida. No, al contrario. Entonces la misa tiene un valor humano y un valor también divino. Todo eso es la firma que nosotros colocamos, la juntamos con el sacrificio del hermano mayor, que es Jesucristo, y se la ofrecemos al Padre. Y entonces ahora trajimos ya la vida a la misa, ¿verdad? Con todo nuestro ofrecimiento. Y ahora recibimos al Señor, ¿verdad? Y vamos ahora a tener dentro de nosotros la vida eterna, la fuerza para empezar ahora a llevar la misa a la vida. ¿Y cómo llevo la misa a la vida? Pues comportándome como un fiel discípulo de Jesús. De una manera especial, amando a mi prójimo, haciendo el bien a la persona que está al lado, cumpliendo los mandamientos de la ley del Señor. Y hay que hacerlo verdaderamente con una gran alegría. Por eso, mis hermanos, la Eucaristía tiene un misterio tan grande, tan grande. Debe ser muy triste que una persona no haya entendido nada de esto. Una de ustedes que me está escuchando de un país muy lejano, quizá el país más lejano que nos está escuchando porque es de Asia, ¿verdad? En un retiro entendió que realmente la Eucaristía no era un mero rito, una ceremonia que uno hacía así, recibía la hostia y ya estaba. Y me agradece, que yo no tengo mérito ninguno, y me estás escuchando ahora, te mando un saludo muy cariñoso, y que el hecho de que realmente entendió en ese retiro que cuando va a comulgar recibe realmente a Jesucristo, el mismo que nació en Belén, el que murió en la cruz. Y les digo algo más, con Jesucristo, cuando comulgamos, también viene el Padre a nosotros y viene también el Espíritu Santo. De tal manera que nos convertimos en templo de la Santísima Trinidad. Y como ahí están los méritos infinitos de Jesucristo, infinitos, la Eucaristía tiene un poder muy grande, un poder inmenso. Por eso a mí me encanta añadir a aquello de sacrificio, banquete y presencia real. La Eucaristía es fuente de sanación. Si participáramos con fe, porque está ahí Jesús. Si la hemorroísa solo tocó el borde de la túnica de Jesús con fe y fue curada. Si la sombra de Jesús cuando pasaba curaba también los enfermos, ¿qué será cuando realmente participamos con una fe viva? Sabiendo que ahí está el poder más grande, porque Jesucristo en la cruz venció al demonio, todos los infiernos, venció al pecado, venció la muerte, venció la enfermedad. No hay nada más poderoso en el universo que la Eucaristía. Y luego con el poder del Espíritu Santo, por supuesto. De hecho, el que cambia el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo es el Espíritu de Dios. El sacerdote coloca así sus manos, ¿verdad? Se llama epíclesis en griego esta expresión. Es un llamado al Espíritu Santo para que venga. Y luego, después de la consagración, la llamamos luego en filosofía transustanciación. La sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Los accidentes del pan, que son el color, el sabor, el tamaño, permanecen. La sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo. Luego el color, el sabor del vino permanece. Ese es el misterio de nuestra fe. Un misterio de infinito poder para sanar,
para liberar. Lo raro no debiera ser que se sanen personas cuando van a comulgar. Lo extraño debiera ser que no se curen. De hecho, antes de comulgar decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quiero compartir 2 testimonios, los he dado muchas veces. Es más, hay otros, pero es que estos 2 son los que más he sentido en mi vida. O sea, 2 cosas impresionantes, milagrosas, y aunque lo hayan escuchado en alguna otra conferencia, pues lo repetimos otra vez. Además, le van a servir a aquellos que no lo han oído. Estaba en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, Estados Unidos, hace unos cuantos años, en un acto de adoración a Jesús sacramentado. Saben que la adoración es la prolongación luego de la misa, porque en la hostia consagrada permanece Jesucristo, ¿verdad? Y pasamos cerquita, habíamos tocado el tema de la hemorroísa, que toca el borde de la túnica de Jesús y se sana. Voy con el Santísimo, con la custodia, y en la primera fila había un caballero en silla de ruedas. Voy, le doy la bendición, yo sigo de largo, sigo orando en mi corazón. En la parte de atrás del otro lado, veo que cae al suelo cuando pasa Jesús, una joven, una señorita. Yo sigo con el Santísimo. Y al final hay unos testimonios de las sanaciones que Jesús había hecho. La primera que se levanta y viene llorando es aquella muchacha que había caído al piso. Estaba alfombrado, por cierto. Cuando alguien cae en el descanso en el Espíritu no hay problema, o descanso en el Señor. Y viene llorando porque había pensado mal. Dice, cuando yo vi a ese señor levantarse de la silla de ruedas, yo pensé mal. Dije, a ese lo trajo el padre Inocencio Llamas de Venezuela, lo colocó ahí para hacer una pantomima, para que la gente creyera de que Jesús estaba haciendo un milagro. Pero cuando pasó Jesús, yo caí al suelo por un poder muy grande que brotó de la hostia. Y el Señor me curó a mí. De verdad que no me acuerdo de que la sanó a ella. Me encantaría acordarme, pero no me acuerdo. Y entonces estaba pidiendo perdón pensando mal, o había pensado mal, de que aquel señor se había levantado y era mentira. Entonces llamo al Señor. Le digo, venga para acá. ¿Cómo se llama fulano de tal? ¿Usted alguna vez ha hablado conmigo? No, padre, es la primera vez que estoy empezando a hablar ahora. ¿Cuánto tiempo estaba usted en la silla de ruedas? 5 años, padre. ¿No podía levantarse? No, no podía levantarse. No podía mover las piernas, ni los pies, ni levantarme de la silla de ruedas. ¿Y qué pasó? Porque el Señor se levantó de la silla de ruedas y empezó a caminar como caminamos usted y yo ahora. Normalmente cuando hay una sanación de esa índole, hay que hacer algo de fisioterapia porque los músculos, los tendones, etcétera, lleva todo años sin usar, sin ejercicio. Pero este señor se levantó como cuando San Pedro y San Juan entraron en el templo y se levantó el paralítico y echó a caminar y a correr. Fue un milagro completo de cabo a rabo. Entonces le dije, ¿qué pasó? Yo escuché la palabra de Dios que usted predicó, la de la hemorroísa. Y cuando pasó Jesús sacramentado, me pareció que yo tenía fe para ser sanado. Intenté levantarme y vi que pude levantarme. Y luego intenté mover un pie, vi que pude mover la pierna y el pie. Lo mismo hice con el otro y al final dejé la silla de ruedas y empecé a caminar. Evidentemente este es un milagro porque supera las leyes de la naturaleza. Yo soy testigo de este milagro que es fruto del poder infinito que hay en la Eucaristía. Y el otro me sucedió en Venezuela, en lo que era mi parroquia, Lagunillas. Alguna persona de Lagunillas debe estar conectada. Voy a decir incluso dónde vivía la persona que voy a nombrar ahora. Ya se fue al cielo. Había una señora que vivía en Campo Alegría, para los que viven en Lagunillas, y se acercó a mí, creo que era un miércoles, sé que era entre semana, 5 minutos antes de las 6 de la tarde. Yo me estaba revistiendo en la sacristía. Y entró pidiéndome disculpa. Padre, perdone que ya se está revistiendo para la misa y yo no le había avisado, pero vengo muy angustiada. ¿Qué te pasa, hija mía? Tengo mi hija que está en Caracas. Ella vive, esta hija vive todavía. Está en Caracas con un cáncer muy avanzado y tiene unos dolores en su cuerpo insoportables. Nada
le calma esos dolores. Y vengo a decirle, Padre, que por favor en esta misa ore por mi hija. Le dije, mira, cuando levante la hostia consagrada y el cáliz con la sangre de Cristo, voy a estar orando por tu hija. Ora tú también. Porque hay gente que le pide al Padre que ore, pero ellos no oran. Sí, sí, Padre. Y era una misa de hora, o sea, una misa de hora no porque dure una hora, sino de horario. Esas misas que duran media hora, 35 minutos, que se celebran en el día por el horario. No era una misa que llama al pueblo de sanación, toda la de sanación. O sea, no hay una misa que no sea de sanación. Al día siguiente la llamó su hija desde Caracas y le dijo, mami, dime una cosa, ayer más o menos entre 6 y 6:30, ¿tú estabas orando por mí? ¿Por qué? Le dijo la mamá. Porque a esa hora se me quitaron todos los dolores de mi cuerpo y no tengo explicación. Lo único que se me ha ocurrido pensar es que tú debías estar rezando por mí porque tú eres muy católica. La hija le dijo, sí, ayer fui a la misa. Le pedí al Padre que orara por ti. Me dijo que cuando levantara la hostia y el cáliz, que orara desde el banco, y así lo hice. Ah, fue eso. Su mamá le dice, ¿por qué no te haces otra biopsia? ¿Quién quita? Le digo porque fue la frase exacta que le digo. O sea, no pierdes nada. Se hizo otra biopsia, hermanos, y el cáncer había desaparecido. Esta joven muchacha, ya mayor, porque esto sucedió ya hace unos 15, 20 años quizá, está viva todavía. O sea, fíjese el poder tan grande de una mamá que ora en el momento de la Eucaristía, porque ahí está Jesús, el Todopoderoso, el Dios omnipotente. Y está la iglesia entera, porque mire, las almas del purgatorio se unen en ese momento. Los ángeles del cielo bajan a adorar al Señor. De alguna manera mística, la Virgen María también, que está adorando a su Hijo en el cielo, están adorando realmente al Señor. Que por cierto, la Eucaristía es sacrificio de adoración para adorar a Dios. Es sacrificio de alabanza y es sacrificio de acción de gracias. Desde hace un tiempo acá, hay un momento que se llama doxología, que es cuando el sacerdote, antes de rezar el Padre Nuestro, vuelve a levantar la hostia y el cáliz y dice, por Cristo, con Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unión con el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A mí eso se me ha grabado profundamente y es una de las partes más importantes para mí en la misa. Porque en ese momento digo, yo ahora estoy dando gloria al Padre, pero gloria de verdad, porque lo estoy haciendo unido a Cristo, con Cristo, en Cristo, por la acción del Espíritu Santo, y le digo todo honor, toda gloria. Y yo luego le digo en silencio, y toda acción de gracias. Yo cuando celebro esa parte, que lo hago lento, recalcado, digo, aunque solo fuera por esto, merecía la pena venir a misa. Decir, yo tuve ahora un tiempecito aquí donde le estoy dando al Padre la gloria que Él se merece, porque se la está dando su Hijo. Yo estoy agarrado a su Hijo y se la estoy dando con Él. Porque a veces decimos, gloria a Dios, bendito sea Dios, pero a veces solo lo decimos con los labios, no con el corazón. En ese momento estamos realmente, mis hermanos, unidos a Jesús. Qué interesante. Por eso la Eucaristía, misterio de fe, misterio de amor y fuente también de un poder inmenso para vencer al demonio, para sanarnos, liberarnos. Comentaba en una conferencia en estos días también que hace años me invitaron a predicar a una ciudad muy peligrosa. Era la ciudad más violenta del mundo, Ciudad Juárez, en el norte de México. Saludo a los hermanos mexicanos. Incluso estando ahí predicando, me había invitado a la Renovación Carismática Católica. Hubo un tiroteo en la calle con una serie de muertos también. Eso era lo normal ahí. Repito, era la ciudad más peligrosa del mundo. Y por muchos años fue así. Un sacerdote empezó a exponer el Santísimo Sacramento para que se adorara a Jesús en la Eucaristía. Y se empezaron a abrir capillas de adoración. Después de un cierto tiempo, bajó el índice delictivo. Ya nadie hoy dice que Ciudad Juárez es la ciudad más violenta del mundo, porque no lo es. Pero cambió de manera impresionante
la violencia a la tranquilidad en esa ciudad. Y en esa ciudad se sigue adorando al Santísimo Sacramento. En México hay muchas capillas de adoración. Realmente los hermanos mexicanos van a tener victoria porque aparte de la Virgen, ¿verdad? Nuestra ciudad de Guadalupe, emperatriz de las Américas, está multiplicando las capillas de adoración. Fui también a Chile y me alojé en la casa de un hermano que dice, padre, tengo que ir, no sé si era como a 40 o 50 lugares también a hacer capillas de adoración. Y la Virgen nos está invitando también a la adoración, los que hemos ido a Medjugorje. Vamos a ver que el momento más importante es la Santa Misa. Y después de la Santa Misa es la adoración, una adoración con miles de personas, con algo impresionante que se nos graba realmente en el corazón, adorando a Jesús, poderoso, presente ahí, humilde, calladito, con una humildad infinita. ¿Cómo es posible que se haga tan pequeño, como dice la canción, verdad? Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Cuando yo escuché esta canción, solo canté el estribillo, lloré. Realmente es así. Qué milagro de amor tan infinito, qué humildad tan grande que por mí el Señor se haya hecho tan pequeño. Y decía, qué triste debe ser que una persona llegue a los 70, 80 años, que se muera y que nunca haya valorado la Eucaristía. Esto debe ser tristísimo, que se encuentre con Jesús y diga, dejé lo más grande de mi vida en la Eucaristía, dejé todo mi ser y nunca me visitaste. Por eso Jesús se siente triste, se quedan los sagrarios solos. La gente entra a las iglesias para tomar fotografías, para ver el arte, la cultura, y se olvida de, al pasar frente a Jesús, de hacer la genuflexión, y adorar a Jesús sacramentado. Por eso la iglesia ha colocado, por inspiración divina, una fiesta que se llama la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Y mire, los santos son las personas que más bien hacen a la humanidad y tienen una incidencia y su vida una secuela impresionante. Pudiéramos nombrar solo alguno. San Juan Bosco, por ejemplo. San Juan Bosco fundó luego la congregación salesiana. No sé cuántos salesianos hay hoy en el mundo, pero serán cerca de 17,000, 18,000 con multitud de casas. Van a las misiones, tienen algo maravilloso. Y luego las hijas de María Auxiliadora. Un santo. La Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Qué labor tan grande y cómo sus hermanas religiosas siguen hoy atendiendo como ella lo hacía a los más necesitados de la humanidad. La influencia de otro santo, el Padre Pío de Pietrelcina. ¿Cuántos grupos no hay del Padre Pío? ¿Cuánto bien hace un santo, hermanos? Y bien, les comentaba un día de que el Papa León XIII consagró el siglo XX al Espíritu Santo por la influencia de una beata, o sea, está en el cielo, beata Elena Guerra, que le escribió 12 cartas al Papa y él escribió varios documentos. Dice, una persona santa. Bueno, la fiesta del Corpus Christi, a eso voy, se hizo porque una santa llamada Santa Juliana de Montcornillon, que era de Bélgica, era muy amante de la Eucaristía, adoraba la Eucaristía y pidió que realmente, además tuvo un mensaje. Un día vio la luna, pero una luna con una configuración muy especial y una mancha negra impresionante que no es en sí normal en la luna, y ella sintió la inspiración de que reflejaba la iglesia y que la mancha negra era que no se valoraba el sacramento del altar, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí, en 1246, en esa ciudad de Lieja, o Liege, se hizo un sínodo y ahí se empezó por primera vez a adorar el cuerpo y la sangre de Cristo fuera de la Santa Misa.
Y poquito después, 1263, en una ciudad italiana llamada Bolsena, hubo un milagro eucarístico. Había un sacerdote, se llamaba Pedro de Praga, por cierto, que no era muy fervoroso, no era escandaloso, pero no era muy fervoroso. Dudaba de la Eucaristía y quiso hacer una peregrinación a Roma para pedirle a Dios que le diera la gracia de ser fervoroso y de amar la Eucaristía. Visitó la tumba de San Pedro y pidió. Y luego pasó a Bolsena y mientras celebraba la Santa Misa, la hostia consagrada empezó a sangrar, a sangrar, a sangrar, y toda esa sangre cayó sobre el corporal y el altar. El corporal es un lienzo pequeñito cuadrado donde se coloca el cáliz y las hostias consagradas por respeto. Evidentemente, fue un milagro impresionante. El Papa en ese tiempo no estaba en Roma, estaba en Orvieto, una ciudad que queda cerca de Bolsena todavía hoy. En ese tiempo estaba el Papa Urbano IV. Y le llevan en procesión el corporal lleno de sangre. Y el Papa tiene una inspiración también del Señor, se arrodilla delante del corporal y él instituye la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Este corporal está todavía en la Catedral de Orvieto y todavía en el altar donde celebró esta Santa Misa Pedro de Praga, ¿verdad? Hay algunos rastros de la sangre de Cristo Jesús. Los milagros eucarísticos han sido muchos a lo largo de la historia. Y luego en 1317 el Papa Juan XXII ya dijo que esa fiesta que ya la había instituido Urbano IV, se extendiera a toda la iglesia, ¿verdad? De toda la tierra. De ahí que la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que se llamaba antes Corpus Christi, viene del siglo XIII. Y nosotros tenemos que mañana, ¿verdad?, ir de una manera especial a la Eucaristía. Aquellos que pueden, los que no pueden, ojalá vean virtualmente a través de alguno de los medios la Eucaristía, y algunos pues también ojalá puedan estar en una adoración, también será virtual, pidiendo a Jesús que sacramentalmente entre en sus corazones. Hoy yo celebraba la misa también por ustedes, mis hermanos, por sus familias. Se lo pedía de corazón, y que esta enseñanza pueda realmente cambiar nuestra vida, porque realmente es lo más santo, lo más poderoso. Y cuando nosotros comemos pan, el pan se convierte en nosotros, en músculo, en cabello, en sangre. Pero cuando comemos a Cristo, nosotros nos convertimos en Cristo, nos cristificamos. Y Jesús está sacramentalmente en nosotros alrededor de 15 minutos, dicen los entendidos, mientras las especies de pan y de vino químicamente existen todavía como tales. Por eso lo ideal sería ir 15 minutos antes de la misa a la iglesia para prepararnos y permanecer 15 minutos después de la misa dando gracias al Señor, porque sigue todavía el Señor vivo en medio de nosotros. La Eucaristía nos une, así como la hostia está hecha de muchos granos de trigo y es una sola hostia. El vino está hecho de muchas uvas exprimidas en el lagar de la vida y es un solo cáliz. Así somos uno. Todos los que nos vamos a la Eucaristía nos unimos realmente a la Santísima Trinidad y nos unimos también a nuestros hermanos. Y miren, la Santísima Virgen María es Madre Eucarística. La Virgen Santísima le dijo a los videntes que prefirieran ir a misa antes que tener una aparición. Decía Mirjana que para ella el mensaje más importante que la Virgen ha dado es el de la Eucaristía. Y hablo un poquito de la Virgen. Miren, la Virgen María es el primer sagrario del mundo, es el primer cáliz del mundo y es la primera custodia del mundo donde se pone la hostia. Porque miren, ¿quién le dio esa carne y esa sangre al Hijo de Dios para redimirnos? La Virgen María. De tal manera que la carne y la sangre con que Cristo nos redimió, la tomó de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. ¿Y a dónde voy? Ya estaba habitando en el vientre purísimo de la Virgen María el Hijo de Dios encarnado, y la Virgen lo lleva. Es un sagrario ambulante. Es una
custodia ambulante. Lo lleva, le está dando ella la sangre que está tomando ese Hijo de Dios en su seno. Es el primer cáliz y va a la casa de Zacarías e Isabel. ¿Y qué ocurre allá? Pues todo cambia. Quedan llenos del Espíritu Santo. Zacarías, Isabel, Juan brinca de gozo en el vientre materno ante la presencia maternal de la Virgen Santísima, Madre Eucarística. Qué hermoso es tener esta fe, hermanos, en el misterio de la Eucaristía, del cuerpo, la sangre de Cristo Jesús, valorarlo por encima de todas las cosas. Yo le digo a veces a algunas personas, padre, mire, estoy enamorada, pero me enamoré de un hombre casado y estuvo casado por la iglesia. Digo, déjalo, no es voluntad de Dios. Sí, pero lo quiero, pero no vas a poder, no vas a estar en gracia de Dios, no vas a poder comulgar. Y no hay nada más grande que recibir la comunión. Hay que recibirla con fe, por supuesto. Hay que recibirla sin rencor en el corazón. Hay que recibirla con una fe expectante, creyendo que puede transformar realmente nuestra vida. Espero, mis buenos hermanos, que esta enseñanza que hemos compartido y estamos compartiendo les sirva muchísimo. Y le voy a pedir a Jesús, antes de darle la bendición, que realmente nos permita valorar lo más grande que nos ha dejado Dios, la maravilla más grande que existe en el universo, que es la Santa Misa. Pidamos también sacerdotes santos, vocaciones sacerdotales santas, y veamos que hoy el maligno lucha, se esfuerza porque la Eucaristía no la frecuentemos, y hay mucha gente que es indiferente a esto, como si le diera igual comulgar que no, que le diera igual verla por televisión que estar ahí. No, mis hermanos, es la Santa Eucaristía, no se puede reemplazar por nada, no se puede cambiar por nada. Lo otro ayuda porque, claro, Dios ve nuestra actitud y sabe la circunstancia que tenemos. Por eso, todo el que puede ir a misa los domingos, no deje de ir. Y el que puede ir todos los días, vaya también todos los días. Sería lo ideal.